Bueno, seguimos con estos videotutoriales donde vamos a sumar fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, las cuales están expresadas en su forma esférica. Debido a que yo primero voy a obtener la sumatoria de fuerzas en X, posteriormente la sumatoria de fuerzas en Y, para terminar con la sumatoria de fuerzas en Z. Y con el fin de obtener la fuerza resultante tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas esféricas. Aquí tenemos la fuerza F1 subíndice, la fuerza F subíndice 1, la fuerza F subíndice 2 y la fuerza F subíndice 3. Yo sé, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores y ya se ha repasado por lo que se ha visto en la teoría de las coordenadas esféricas, que para obtener la proyección en el eje X de la fuerza 1, tendría que multiplicar el seno de 60 grados por el coseno de 30 grados por la magnitud del ángulo. Para obtener la proyección de la fuerza 2, tendría que multiplicar el seno de 120 grados por el coseno de 60 grados, que no se aprecia bien aquí, pero sería en este caso por el coseno de menos 60 grados por la magnitud del ángulo F2. Para finalizar, yo tendría que multiplicar el seno de 150 grados por el coseno de menos 150 grados por la magnitud de la fuerza F subíndice 3, que es 10. Para obtener la sumatoria de fuerzas en X procedo exactamente de la misma manera, solamente que voy a cambiar los cosenos por senos, tal como se puede apreciar en la imagen de la sumatoria de fuerzas en Y, para finalizar con la sumatoria de fuerzas en Z, lo cual, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, sería en este caso el coseno de 60 grados por la magnitud del ángulo de la fuerza F1 para obtener la proyección en Z del F1. Para obtener la proyección en Z de la fuerza F subíndice 2 sería el coseno de 120 grados por 22, la magnitud de F subíndice 2. Y para obtener la proyección en Z de la fuerza 3, F subíndice 3 sería coseno de 150 grados por la magnitud de 10, de tal forma que la sumatoria de fuerzas en X por Y vector unitario más la sumatoria de fuerzas en Y por J vector unitario más la sumatoria de fuerzas en Z por K vector unitario me daría la fuerza resultante en coordenadas rectangulares. ¿Qué pasa si yo lo quiero obtener en coordenadas esféricas? Si yo lo quiero obtener en coordenadas esféricas, tendría que elevar la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más, que en este caso es 15.69 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso sería más menos 12.93 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Z, que en este caso sería más menos 12.66 al cuadrado. Obtenemos la raíz cuadrada y tendríamos 23.95 newtons con un ángulo. El segundo ángulo es aquel ángulo que tenemos sobre el plano XY, que se debe al ángulo que se mide desde el eje X positivo hacia el vector que proyecta mi vector resultante sobre el plano XY. Como ustedes pueden apreciar para este ejemplo, estaría en el segundo cuadrante, porque la proyección de las fuerzas en X está sobre el eje X positivo, está aquí, y la proyección de las fuerzas en Y está sobre el eje Y negativo. Corrijo, en este caso sería el cuarto cuadrante, porque como estamos viendo, la proyección en las fuerzas en X está en el eje X positivo y la proyección de las fuerzas en X está en el eje X positivo y la proyección de las fuerzas en Y está en el eje Y negativo. Por lo tanto, esto nos va a tener para X positivo, para Y negativo, que estamos en el cuarto cuadrante. De tal forma que al aplicar la expresión de la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la proyección de fuerzas en Y, que en este caso sería 12.93, entre el valor absoluto de la proyección de fuerzas en X, que en este caso sería 15.69, obtendremos el ángulo 39.49, el cual se está siendo leído desde el eje X positivo hacia el vector. Como lo estamos haciendo en el sentido de las manecillas de reloj, a eso le corresponde un signo negativo, tal como se puede apreciar aquí. Ahora, nosotros ya sabemos que el último ángulo, el cual corresponde al ángulo del eje Z positivo hacia el vector resultante, se puede obtener directamente por medio de la expresión coseno a la menos 1 de nuestra proyección en Z, considerándola con todo y su signo entre la magnitud del vector, tal como se aprecia aquí, y tenemos
121.91 grados. Pero ¿qué pasaría si de repente el profesor les pide que lo quiera en términos de pi los ángulos? Bien, para poner los grados en términos de pi, lo que ustedes tienen que hacer es dividir cada uno de estos grados entre 180. Por ejemplo, menos 39.49 grados entre 180 grados les da menos 0.219 y le agregan el pi. Ahora, para poner en términos de pi el segundo ángulo de 121.91 grados, lo que van a tener que hacer es dividir 121.91 grados entre 180 y ya estaría lo que obtienen multiplicado por pi en términos de pi. Ahora, ¿qué ocurre si yo no quiero la fuerza? Bueno, que si yo, además de la fuerza resultante, quiero la fuerza equilibrante, que es aquel magnitud, aquel vector, aquella fuerza de igual magnitud que el vector resultante, pero con sentido opuesto. Es decir, fuerza resultante y fuerza equilibrante tienen la misma magnitud, pero su dirección, su sentido es opuesto. De tal forma que yo, para el segundo ángulo, tendría esta imagen. Si la fuerza resultante va aquí, en el cuarto cuadrante, ¿hacia dónde iría la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante estaría en el segundo cuadrante. Tendría esta dirección. Por oposición de ángulos, yo sé que el ángulo medido desde el eje X positivo hacia el vector fuerza resultante es igual al ángulo del eje X que se lee, es igual al ángulo que se lee del eje X negativo hacia el vector equilibrante, que en este caso sabemos que es 39.49 grados. Pero yo no leo los ángulos desde el eje X negativo hacia el vector, yo los leo desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces tendría que considerar todo el ángulo del semiplano de arriba 180 menos 39.49. Y es el ángulo que tengo de 149.51 grados. Lo coloco aquí y ahora yo voy a obtener el ángulo, el último ángulo, el cual corresponde a aquel que se mide desde el eje Z positivo hacia mi vector equilibrante. ¿Y a qué sería igual ese ángulo? Pues sería igual a lo que yo tengo de proyección en Z, pero como yo estoy hablando del vector equilibrante, la proyección en Z del vector equilibrante y la proyección en Z del vector resultante van a tener la misma magnitud, pero sentido opuesto. De tal forma que para el vector equilibrante yo voy a considerar un más 12.66 newtons. Entonces sería 12.66 newtons entre la magnitud del vector equilibrante, que es la misma magnitud que el vector resultante, y le aplico el coseno a la menos 1. Me da 58.08 grados. Y ya obtendría tanto el vector resultante como el vector equilibrante. Si yo quiero el vector equilibrante en términos de pi para los ángulos, procedo a dividir ambos ángulos entre 180 y posteriormente multiplicarlos por pi. Ahora yo voy con el siguiente ejemplo. En este caso tengo la fuerza F subíndice 1, la fuerza F subíndice 2 y la fuerza F subíndice 3. Ahora yo los tengo expresados a mis ángulos en términos de pi. Por ejemplo, si ustedes quisieran expresarlos como grados, ¿qué tendrían que hacer? Como grados tendrían que hacer para la fuerza 1 multiplicar un cuarto, que es 0.25 por 180, y ya lo obtendrían en grados. Si lo quisieran en radianes, tendrían que multiplicar un cuarto, 0.25 por 3.1416, y así procederían para todos los demás. De tal manera que si ustedes lo van a manejar en grados, tengan su calculadora en deg. Si los piensan manejar en radianas, tengan su calculadora en rad. De tal manera que ya sea que ustedes lo tengan en deg o en rad, van a obtener los mismos resultados, siempre y cuando les respeten lo que les he estado comentando. Si ustedes manejan y lo repito, si ustedes manejan su calculadora en deg, a pi lo consideran como 180. Si ustedes consideran si ustedes quieren manejarlo todo en radianes, a pi lo consideran como 3.1416. Y para cualquiera de las dos formas les tiene que dar el mismo resultado, respetando lo que he dicho. Entonces, para obtener la proyección en X de la fuerza F subíndice 1, tendría que aplicar el seno a un tercio, mi último ángulo, como lo hemos estado haciendo en todas las anteriores expresiones, sería el seno de un tercio por el coseno de un cuarto por la magnitud de la fuerza F subíndice 1, que en este caso es 18. Para obtener la proyección en X de la fuerza F subíndice 2, tendría el seno de 3/4 de pi por el coseno de un tercio de pi por la magnitud de F subíndice 2, que es 20. Y finalmente, para obtener la proyección en X de la fuerza F subíndice 3, tendría el seno de un tercio de pi por el coseno de 4/3 de pi por la magnitud de F subíndice 3, que es 30.
De tal forma que yo, utilizando mi calculadora con las aclaraciones que les he mencionado, obtendría la sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy a proceder a obtener la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y cómo obtendría yo la sumatoria de fuerzas en Y? Es lo mismo que para obtener la sumatoria de fuerzas en X, solamente que hay que cambiar el coseno por un seno. De tal forma que, utilizando la calculadora con las aclaraciones que les he mencionado, ustedes ya pueden obtener la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden, yo lo obtengo factorizando al final el hecho de que todos están divididos entre 4 o multiplicándose por un cuarto. Pero ustedes pueden de inmediato en la calculadora definir el seno de un cuarto de pi, el seno de un tercio de pi, multiplicarlo por 18 y escribirlo tal como les aparece ahí. Y sumarle a las otras dos expresiones de la misma forma, en la cual obtenemos seno de un tercio de pi, seno de menos 3 cuartos de pi por 20 más seno de 4 tercios de pi, seno de un tercio de pi por 30, y así lo irían sumando. Todo está en hacerlo con cuidado y poco a poco para que no cometer errores. Ahora, yo quiero obtener la sumatoria de fuerzas en Z. ¿Cómo procedería? Procedería a tener, para obtener la proyección en Z de la fuerza 1, yo tengo el coseno de un tercio de pi por la magnitud de la fuerza 1, que sería 18. Para obtener la proyección de la fuerza 2 en Z sería el coseno de menos 3 cuartos de pi por 20. Y para obtener la proyección de la fuerza 3 en el eje Z sería el coseno de un tercio de pi por 30. Y ya tendría la sumatoria de fuerzas en Z. Muy bien, ahora yo ya puedo obtener la sumatoria de fuerzas, la fuerza resultante definida en coordenadas rectangulares, la cual sería igual a menos 9.05 por el I vector unitario, menos 23.72 por el J vector unitario, y más la proyección en Z de la proyección en Z de la suma de las fuerzas de F1, F2 y F3, que sería más 9.85 por K vector unitario. Pero ¿qué pasa si yo no lo quiero en coordenadas rectangulares? Yo lo quiero en coordenadas esféricas. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Multiplicar la sumatoria de fuerzas yo tengo que elevar al cuadrado la sumatoria de fuerzas en X, que sería menos 9.05 al cuadrado, más el cuadrado de la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso sería más menos 23.72 al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en Z, que en este caso sería más 9.85 al cuadrado. A toda esa suma le aplico la raíz cuadrada y tendría 27.23 newtons para este caso. Ahora, yo lo que quiero obtener es el ángulo que se proyecta sobre el plano XY debido a las proyecciones en X y en Y de la fuerza resultante. Es decir, debido a menos 9.05 newtons, lo cual estaría en el eje X negativo, acá, y debido a la proyección de la fuerza resultante en el eje Y, que sería menos 23.72 newtons, lo cual está en el eje Y negativo, de tal manera que la fuerza resultante me queda en el tercer cuadrante. Ahora, al obtener el ángulo por medio de la expresión tangente a la menos 1 del valor absoluto de lo que está en Y, en este caso 23.72, entre el valor absoluto de lo que está en X, en este caso 9.05, y aplicar la tangente a la menos 1 a esa división, yo obtendría el ángulo 69.11 grados. Pero dicho ángulo estaría midiéndose desde el eje X negativo hacia el vector. Yo no lo voy a expresar así porque nosotros leemos los ángulos partiendo desde el eje X positivo. Entonces, considero todo el semiplano de abajo 180 menos lo que acabo de calcular y me daría 110.88 grados. Pero como lo estoy leyendo en el sentido de las manecillas del reloj sería menos 110.88 grados. También ese ángulo lo pueden medir de la siguiente manera. Si lo quieren medir en el sentido contrario a las manecillas del reloj sería 180 más 69.11 grados y sería exactamente el mismo ángulo. Ahora voy a obtener finalmente el ángulo que corresponde a aquel que se mide desde el eje Z positivo hacia el vector resultante, el cual nosotros ya sabemos que es igual al coseno a la menos 1 de nuestra proyección en Z, que en este caso es 9.85 positivo,
entre 27.23 y ya obtendría el ángulo de 68.79 grados, de la misma manera que lo hicimos la vez pasada. Si lo quiero yo expresar en términos de pi, divido 110, menos 110.88 entre 180, que en este caso me daría menos 6.616 por pi, y luego divido 68.79 entre 180, que en este caso sería 0.382 por pi, y ya lo tendría en términos de pi. Ahora, ¿qué tal si yo no quiero la fuerza resultante? Yo quiero la fuerza equilibrante. Tanto la fuerza resultante como la fuerza equilibrante tienen la misma magnitud, pero los ángulos son diferentes. Para la fuerza resultante, analizada desde el punto de vista del plano XY, yo tengo dicho vector en el tercer cuadrante. Sin embargo, como la fuerza equilibrante va en sentido opuesto, este estaría en el primer cuadrante. Por oposición de ángulos, yo sé que el ángulo que va del eje X negativo hacia el vector resultante es 69.11 grados, de la misma forma que el ángulo que va desde el eje X positivo hacia el vector equilibrante es 69.11 grados. Como lo estamos midiendo para el primer cuadrante en el sentido de las manecillas de reloj y partimos desde el eje X positivo, mi fuerza equilibrante tiene ese ángulo, 69.11 grados, sobre el plano XY. Ahora, para obtener aquel ángulo que va del eje Z positivo hacia mi vector equilibrante, yo lo determino por medio de la expresión coseno a la menos 1 de lo que tengo proyectado para la fuerza resultante en el eje Z, que en este caso tiene la misma magnitud de lo que yo tengo proyectado para el eje Z de la fuerza resultante, pero con signo opuesto, que sería menos 9.85 entre 27.23 y para este caso me da 111.2 grados. Si yo quiero expresar mis ángulos en términos de pi, ya solamente tengo que hacer lo que nosotros procedemos a hacer en todos los ejercicios anteriores, dividirlo entre 180 grados para así obtener el vector resultante reequilibrante en coordenadas esféricas expresado en términos de pi, como lo tienen muchos libros. Finalmente yo tengo la fuerza F subíndice 1, la fuerza F subíndice 2 y la fuerza F subíndice 3. Ahora, yo les voy a pedir que para practicar obtengan tanto el vector resultante como el vector equilibrante, tanto el vector resultante como el vector equilibrante, por una parte escrito en coordenadas rectangulares y por otra parte escrito en coordenadas esféricas. Miren, aquí está el proceso. Pero les pido que practiquen por ustedes mismos todo esto y pongan en práctica lo que hemos aprendido hasta este punto. Por el momento sería todo y nos vemos en los próximos ejercicios. Hasta pronto.